Hola gente, hola a todos y a todas. Bueno, un segundo vídeo de la geometría. Ya os dije en el vídeo anterior y os remito a él porque es que es muy importante, ¿eh? O sea, conocer los fundamentos de la geometría, seguimos con los fundamentos de la geometría. Por supuesto estamos con la matemática de los dos primeros cursos de secundaria, Hombre, esto es, en fin, primer curso. Y estas cosas se han visto en primaria, pero partimos de cero, Vamos a ver, ya hemos visto en el vídeo anterior que en el caso de la geometría plana, es decir, se llama plana porque cada punto, que es el elemento primario, viene determinado por dos coordenadas. Es decir, este punto, si yo tomo esto, que son dos rectas numéricas perpendiculares, ya hablaremos de perpendicularidad, ¿no? Es decir, el eje Y, que es el eje vertical, y el eje X, que es el horizontal. Es decir, esto, si os fijáis en el plano de la pizarra, pues este y este, así de sencillo. Y lo divido en números enteros, lo divido en una serie de partes, pueden ser números con decimales perfectamente, plim, 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 y yo determino este punto porque digo que tiene x igual a 2, la primera, e y igual a 3. O determino este punto que digo que tiene x igual a 5, fijaos bien, coordenada x 5, distancia x, y coordenada y, distancia y, 6. O este punto que es el 4, 7. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, puntos. Pero que si yo lo que hago es, además de tener un método para determinar en el plano, y esto es como si nos lo inventásemos, O sea, razonarlo así. O sea, esto, estamos ideando un sistema para poder determinar puntos en el plano, ¿vale? De acuerdo. Pero además, es que yo puedo unir este punto y este punto, y este punto y este punto. Y claro, tengo dos líneas rectas, que conozco, fijaos, son dos segmentos de recta. ¿Por qué? Porque conozco sus extremos, los tengo determinados, tengo sus posiciones, y tengo un método, que no lo hemos visto, pero para poder determinar la longitud. Es decir, bueno, de acuerdo. Y si uno este punto con este punto, tendré una figura, que no la voy a dibujar, que voy a llamar triángulo. Es decir, ya hablamos de figuras, es decir, vamos avanzando pasito a pasito. Pero todo parte de aquí, y del concepto de recta. Entonces, ¿qué diferencia hay entre esta recta y esta recta? Hombre, tienen distintos puntos, aunque aquí intersectan, es decir, este es común, pero este y este son distintos, y por lo tanto distintas longitudes. Esta longitud y esta longitud no tienen por qué ser igual, puede que ser que sí. Bueno, pero además, es que claro, este apunta hacia allá, este apunta hacia allá, es decir, tiene que haber algo más, porque las líneas rectas no solo tienen puntos extremos y longitud, tienen, por decirlo así, orientación, es decir, no es lo mismo una recta así, que una recta así, que una recta así. Bien, pues entonces a esto lo llamamos ángulo, y lo vamos a llamar así, alfa, con letra griega. Y decimos que un ángulo pues es la parte del plano, la parte del plano comprendido entre dos rectas que se cortan. Bueno, por llamarlo de alguna forma, es decir, que ángulo pues sería todo esto, ¿no? La parte del plano. Pero necesito medirlo, es decir, una cosa tal que así. Pero claro, ¿qué ocurre? Que no es lo mismo este ángulo que este ángulo, o que este ángulo. No son iguales. Entonces necesito un método para poder medirlo, ¿vale? Y además un método que sea universal y que no varíe. Pues entonces vamos a ver. Y vuelvo a repetir que esto es como si nos lo inventásemos. Bueno, este rotulador está ya un poco chungo, así que cogemos otro. Vamos a ver. Es como si nos lo inventásemos. Y digo, bueno, vamos a ver, voy a idear un procedimiento para poder medir esta apertura, por decirlo así, que hay entre rectas y que no es la misma, o sea, no tiene que ser la misma. Digo, bueno, voy a hacer una cosa que sí. Vamos a ver. Voy a dibujar dos ejes que en principio que sean, yo voy a decir que son perpendiculares, pero como no hemos visto todavía ángulos y pues estamos en ello y perpendicularidad, bueno, voy a decir que esto y esto sea lo mismo, ¿vale? Es decir, divido como si diese una vuelta completa, como si cogiendo un punto diese una vuelta completa, ¿no? Y lo divido en 4 partes iguales. Vale, perfecto. 4 partes iguales. Vale. Y voy a trazar, hombre, esto no sabe, en fin, estamos comenzando con el tema de figuras, con líneas, pero bueno, sabemos lo que es una circunferencia, ¿no? Y yo trazo una circunferencia, es decir, más o menos eso. Con la característica que si yo trazo otra circunferencia mayor o menor, tiene el mismo centro. Y estos ejes hacen exactamente lo mismo. Es decir, en la primera circunferencia, es decir, la divide, fijaos bien que esta longitud
es igual que esta longitud, es igual que esta longitud, y es igual que esta longitud. O sea que bueno, es lo mismo que aquí, esta es igual que esta, igual que esta, igual que esta. Es decir, que por decirlo así lo he dividido en 4 partes iguales. Esto es un sector, esto es otro sector y otro sector, pero de 2 circunferencias distintas. ¿Vale? Bueno, pues vamos a ver. Y yo digo, es que resulta que si yo trazo una línea cualquiera, que intersecte aquí, fijaos bien, esto por ejemplo, digo, vale, venga, ya está. Y a esto lo llamo alfa. Sí, pero esto, vamos a ver, me está sonando que puede haber alguna similitud. ¿A qué me suena esto? ¿Y por qué no digo, hombre, esto es como si fuese un reloj? Esto es como si fuese un reloj, ¿no? Si yo pongo aquí el 0, por ejemplo, y empiezo a dar vueltas, pues ya sabemos, ¿no? 12 horas o 24, depende de cómo midamos, 12 o 24, 12, otras 12, otras 12, esto sería la mitad, que sería, si de aquí a aquí son 12 horas, pues de aquí a aquí, lógicamente van 4, ¿no? Digo, van 3, 6, 9, 12, si son 24, pues sería, 8, 6, 6, o sea, que lo mismo aquí que aquí. El reloj puede ser más grande o más pequeño, pero desde luego esto así no hay problema. Bien, pues entonces a esto lo voy a llamar alfa. Fijaos bien que si yo trazo otra línea, alfa en vez de ser el ángulo, en vez de ser este, sería esto. Y lo voy a llamar ángulo. Y lo voy a medir en unas unidades parecidas a las del tiempo, pero no en horas. Es decir, yo voy a dividir esta circunferencia en 360 partes, es decir, dividida en 360 partes. O sea, una parte, otra parte, otra parte, otra parte, otra parte, 360. No lo voy a pintar, pero la podemos imaginar rápidamente, ¿entiendes? Es decir, yo trazo 360 líneas, dando la vuelta a la circunferencia, de forma que la distancia angular, el ángulo entre cada 2 líneas sea el mismo, ¿vale? Bueno, pero yo voy a decir, no lo voy a llamar parte, lo voy a llamar grado. Es decir, 360 grados. Y tampoco lo voy a escribir así, sino que lo voy a escribir así, voy a decir 360 grados, voy a poner aquí un cerito. Y eso va a significar 360 grados, ¿de acuerdo? De tal forma entonces, que si yo digo, bueno, voy a dividir la circunferencia en 360 grados, de tal forma, que si me dicen, dibujo otra vez, vamos a ver, bueno, no es que esté muy bien, ya solo dibujo una, y digo, dibuja un ángulo de 90 grados. Digo, vamos a ver, si desde aquí doy la vuelta completa, en un reloj serían 12 o 24 horas, pero aquí van a ser 360 grados. Y esto lo divide, estos dos ejes, los divide en 4 partes iguales, y me dicen, dibuja un ángulo de 90 grados, pues hombre, 90 va a estar aquí. Y si me dicen, dibuja un ángulo claro, el ángulo va a ser este, todo esto. Y si me dicen, dibuja un ángulo de 180 grados, oye, pues mira, 180 grados va a ser todo esto, y el punto 180 va a estar aquí, lo voy a poner aquí, venga, 180 grados, ¿vale? Un ángulo de 270 grados, pues oye, sería todo esto, estos son 270 grados, y un ángulo de 360 grados, aquí he puesto el 0, pero también está el 360, y el 720, sí, puedo dar un montón de vueltas, vale, aunque solo tenemos una, es decir, bueno, de entrada ya podemos decir que cuando este ángulo es 90 grados, el ángulo lo vamos a llamar recto. Ángulo recto son 90 grados. Y estas rectas son perpendiculares, es decir, esta y esta, o sea que me conducen al concepto de perpendicularidad, que si yo tengo una recta y quiero trazar una perpendicular, pues no tengo más que trazarla así, de tal forma que el ángulo sea 90 grados. Es decir, y yo sé que esto es la cuarta parte de cualquier circunferencia, no importa el tamaño, con centro aquí que yo pueda trazar. Pues mira, me va gustando. Vale, bien, seguimos. Me dice, no, ahora no, dibujo un ángulo de 30 grados. Digo, hombre, pues si dibujo un ángulo de 30 grados y esto es 90, pues más o menos dividiría esto en 3 partes iguales, y diría que esto es un ángulo de 30 grados, más o menos, ¿no? Existen unos aparatitos que se llaman transportadores, creo que los conocemos todos, ¿no? Que lo colocamos aquí y me dice sobre esta línea y me dice el ángulo, ¿vale? Son unos cacharritos de plástico que tienen más o menos esta forma, ¿no? Y aquí me dice, pues reproducen esto más o menos, ¿vale? Esto, aquí no perdemos el tiempo. O un ángulo de 60 grados. Oye, pues mira, un ángulo de 60 grados, pues sería esto. Es decir, esto sería, todo esto
sería un ángulo de 60 grados. Perfecto. Bueno, pues entonces, vamos a ver. Llamamos ángulos agudos cuando el ángulo es menor de 90 grados, ¿vale? Es decir, cuando el ángulo alfa es menor de 90 grados, ¿vale? Recto cuando es 90 grados, es decir, 30 grados es un ángulo agudo, 60 grados es un ángulo agudo, 87 grados, que estaría más o menos por aquí, pues también es un ángulo agudo, ¿vale? Rectos, 90 grados, no lo escribo porque está aquí, ¿de acuerdo? Obtuso, cuando el ángulo está comprendido entre 90 grados y 180 grados. Es decir, un ángulo obtuso sería, por ejemplo, pues 135 grados. 135 grados. ¿Qué sería 135 grados? Bueno, vamos a... ¿Qué sería 135 grados? Si aquí está el 0, este es el 90 y este es el 180, pues por aquí. Hombre, 135 es 90 más 45, es la mitad justo. O sea, vale, pues mira, fíjate, sería todo esto. Desde aquí hasta aquí sería 145 grados. Perfecto. Bueno, pues es un ángulo obtuso. ¿Y ángulo llano? Pues no, el llano ya hemos dicho antes que es esto, ¿de acuerdo? Es decir, el llano es 180 grados. Bueno, ¿de acuerdo? Vale. Lo que pasa es que, claro, ¿qué ocurre? Que yo divido esto entre 160 partes, pero ¿puede haber medidas más pequeñas? Claro que las hay, pero como esto me recuerda a lo del reloj, fijaos bien, pues vamos a seguir un poquito más allá, y un poquito más allá es que cada grado lo voy a subdividir en unidades. ¿Qué unidades? Pues bueno, similitud con el tema del tiempo, pues minutos y segundos, es decir, que un grado lo voy a dividir en 60 minutos, y un minuto, además, en 60 segundos. Claro, no voy a representar los minutos así, sino así. Para distinguirlo del tiempo, porque el tiempo lo representamos con letras, así, con una apóstrofe aquí, ¿vale? Y el segundo lo voy a representar con 2, ¿de acuerdo? Es decir, que entonces, para mí un ángulo podría ser 37 grados, 42 minutos, ¿no? 57 segundos, ¿vale? Perfecto. Perfecto, minutos y segundos, y lo voy a manejar igual que las unidades del tiempo. Lo voy a poner así para distinguir que son medidas angulares, no son unidades de tiempo. Pero como ya sabemos manejar las unidades de tiempo, esto es muy sencillo. Ya sabemos manejarlas, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces, los ángulos, fijaos bien, ya tengo un método para determinar y para poder medir que el ángulo entre esta recta y esta recta, pues a lo mejor es 40 grados, 32 minutos, 57 segundos. Y tengo aparatitos, como el transportador ese, el aparatito de la medición angular, ¿entendés? Que lo coloco aquí y me dice precisamente esa medida. Entonces, bueno, pues ya tengo algo más. Es decir, esto es un fundamento de la geometría, las medidas de ángulos. ¿Por qué? Pues porque los ángulos entre rectas, yo tengo figuras, pero las figuras pueden quedar determinadas no solo por los puntos, finalmente esto es un triángulo, no solo por este punto y este punto, coordenadas, X e Y, y por estas longitudes, sino porque además este ángulo y este ángulo, ¿no? Pues tienen unos ciertos valores, sí, claro, pero si en vez de dibujar ese triángulo, que es la figura más sencilla, yo dibujo este triángulo, pues oye, este ángulo y este ángulo no son iguales que estos, y esto sigue siendo un triángulo, pero desde luego no es el mismo. Desde luego no es el mismo. Bueno, cuando veamos triángulos ya hablaremos de esto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que con esto, minuto, hora, minuto y segundo, pues se puede sumar. Podemos sumar ángulos, podemos restarlos, podemos multiplicar por un número, claro que sí. Es decir, si yo tengo un ángulo, esto, y digo, este es el ángulo alfa y este es el ángulo beta, pues oye, todo esto será alfa más beta, claro, ¿de acuerdo? Es decir, puedo sumar y restar y hacer operaciones con ángulos, claro que sí, lo mismo que las hacía con el tiempo, las mismas, pero esto ya lo dejamos para el vídeo siguiente, que es decir, hablaremos de operaciones con ángulos, que aquí me paso de tiempo, ¿vale? Bueno, pues ya está, es decir, y no hay que ir más allá, insisto, así de sencillo, así de simple, y no buscarle tres pies al gato, pero fijaos bien que lo que estamos haciendo precisamente es los elementos fundamentales más básicos de la geometría y cómo medirlos.
Bueno, ya para rematar, añado este cachito, porque bueno, como yo no dibujo muy bien y estamos hablando de ángulos, fijaos bien, para que nos quede claro, esto, en fin, yo dibujo bastante mal, así que, ángulos agudos, pues ya sabemos, menores de 90 grados, ¿no? Recto, 90 grados, obtuso, mayor de 90 grados, ¿de acuerdo? Convexo y cóncavo, fijaos bien, esto es convexo y esto es cóncavo, bueno, vale, de acuerdo, no. Y ya no 180 grados, ¿de acuerdo? Y hombre, si hablamos de un ángulo completo, es una vuelta completa a la circunferencia, ¿de acuerdo? Y esto es un transportador, esto es un transportador que me imagino que todos tenemos, es un trocito de plástico, no tiene más, Esto se coloca y me va diciendo las medidas angulares de dos líneas, es decir, dos líneas. O sea, yo tengo un ángulo así, ¿entiendes? Lo que hago es colocar esto aquí, de forma que el origen lo pongo aquí y me da la medida del ángulo simplemente con ver la apertura. Aquí, es una tontería manejarlo. Y esto es una circunferencia dividido en las 360 partes. Fijaos bien que más o menos pues sería, bueno, el 90, el 180, 270 y 370, ¿de acuerdo? Y luego, pues mira, estos 30, estos 45, estos 60, es decir, diferentes ángulos más o menos, colocados, pues más o menos donde caería, pero fijaos bien que son puntos en la circunferencia, claro, los ángulos que yo pongo aquí en grados realmente es medida angular, es medida angular, y fijaos bien una cosa que es importante. Cuando estudiemos la circunferencia lo veremos, que a cada ángulo le corresponde una longitud de arco de la circunferencia, es decir, a 30 grados, a 30 grados que es este, le corresponde esta longitud de la circunferencia, pero a 45 grados le corresponde esto, y a 60 grados le corresponde esto, es decir, que existe una relación, es una proporcionalidad directa entre las medidas angulares, los ángulos y las longitudes de los arcos de circunferencia, pero esto lo veremos lógicamente en su momento.